Queridas y queridos CEOs, gerentes, directivos, líderes o autónomos, os lanzo esta pregunta. ¿Qué mueve al mundo? ¿Es el dinero? ¿El poder? ¿Es el amor? ¿Tú qué piensas? Yo soy una persona de por sí bastante optimista, pero todos sabemos que en muchos ámbitos los intereses individuales y egoicos están por encima de muchos otros valores. Pero también sé que el mundo se está construyendo continuamente. Tengo fe y esperanza en que estamos en continua evolución y que cada vez somos más los que anhelamos vivir felices una vida llena de sentido. Yo soy Nieves G. Porcel y estás escuchando Emprendedores con Alma. Seguimos desafiando el paradigma del contrato indefinido o de intercambiar tiempo por dinero. La vida es una delicia cuando encontramos nuestro propósito y nuestro lugar en el mundo. Sobre el trabajo, no queremos hacerlo por necesidad, sino por entrega y amor. Y en esta misma sintonía anda nuestro siguiente invitado, que ha sido uno de los pioneros en España por apostar por el cambio y la transformación de la cultura empresarial en organizaciones felices, donde las personas estén en el centro de la estrategia. Bienvenido, Jaume Agur. Hola Nieves, muchísimas gracias por invitarme a estar hoy aquí con vosotros. Un placer. Muchas gracias a ti. Es todo un privilegio tenerte. Estás ahí, eres primera espada a nivel nacional, te conocen en todas partes del mundo. Y bueno, queremos saber mucho de ti, empezando por esa pregunta que he lanzado a toda la audiencia. ¿Qué mueve al mundo? Yo, yo te diría que hay una sola cosa, es el amor, ¿no? El amor, yo tengo un vídeo que se llama El amor cambia el mundo, pero además es el lema que yo tengo en WhatsApp, ¿no? El amor cambia el mundo. Porque eso es lo que creo firmemente y lo que he visto, ¿no? Hay otros elementos que lo cambian, pero yo creo que no hay ninguno como este, ¿no? Tan profundo, tan bonito, tan efectivo, ¿no? Y tan afectivo. O sea, son las dos cosas, ¿no? Entonces el amor cambia el mundo, sin duda alguna. ¿Qué es para ti el amor? Bueno, hay muchos tipos de amor. Cuando yo he dirigido empresas y cuando he trabajado con empresas que querían hacer un camino, ¿no? Hacia colocar en otro lugar a los trabajadores, yo siempre les hablo de querer a los trabajadores, ¿no? Entonces esto, cuando hablabas de amor, pues a veces suena un poco como irrisorio, ¿no? O iluso, ¿no? Tal vez. Naif. Sí, naif. O sea, cada uno le pone el atributo, pero no parece serio, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que cuando yo trabajaba como director general en InfoJobs, en mi firma había, además del título, pues había un corazón, ¿no? Y la gente me preguntaba, ¿y este corazón? Pues mira, el corazón es cómo yo siento a las personas en la empresa que dirijo, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso es querer. Tú me decías, ¿qué es el amor, no? Pues es algo que sientes, ¿no? Algo que eres capaz de compartir con los demás. Pero claro, implica muchísimas cosas, ¿no? En el mundo organizacional implica primero darte cuenta de que sientas eso, prestarle atención a los trabajadores, a las personas, más allá de los resultados, ¿no? Muchas veces miramos solo los resultados y no vemos a la persona que hay detrás, ¿no? Entonces esto, amor es invitar primero a ver a la persona y cuando ves a la persona te traerá resultados, ¿no? Es algo tan sencillo a veces como invertir la ecuación, ¿eh? Entonces, para mí amor es eso, es dirigir, es liderar, es hablar desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar auténtico, profundo, con emociones, con asertividad cuando toca, ¿no? Pero siempre pensando en el bienestar de las personas con las que convives y de la organización, ¿no? Muchas veces solo miramos la organización, lo bueno para la empresa, a pesar de que tenga que despedir a gente, ¿no? O tenga que hacer cosas con las personas. Y se han de mirar las dos, ¿no? Eso para mí, amor. Qué difícil, ¿no? Resulta integrar el amor, humanizar a la empresa cuando, por ejemplo, hay que despedir a alguien, ¿no? O hay que poner encima de la mesa los resultados. Ese es uno de los puntos, ¿no? Que, que te ponen a prueba, ¿no? Porque si todo fuese muy fácil, pues el amor triunfaría, ¿no? Y los seres humanos somos cómodos, ¿no? Hacemos lo que es más fácil. Yo que he acompañado muchos pues, directores generales y directivos, ¿no? Y mandos medios,
hay algo que yo he visto que temen, ¿no? En muchos de ellos, que es el crear vínculos personales con las personas, ¿no? Y cuando les preguntas, las primeras respuestas siempre van vinculadas a esto no es profesional, venimos a trabajar, no estamos para... Pero si vas indagando, y con las relaciones que yo tengo con ellos puedes ir indagando con tiempo, llega un momento en que emerge la verdadera raíz de todo eso, ¿no? Y es, si algún día lo tengo que despedir, eso me va a costar. Por tanto, lo que hago es protegerme, ¿no? Genero una barrera emocional que me permite poder tomar las acciones cuando toquen, ¿no? Y yo creo que ahí se equivocan, ¿no? Porque amor también es colocar a las personas donde tienen que estar. ¿Qué sucede cuando en una empresa, por ejemplo, tenemos a una persona que no está a gusto? Lo mejor que podemos hacer por ella es recolocarla. Y recolocarla, evidentemente, bajo mi prisma, primero es intentar ver qué sucede, comprender sus demandas, sus necesidades, pero también las de la empresa. Y evidentemente que yo siempre he sido partidario de que a las personas se les ha de dar una oportunidad, ¿no? Cuéntales lo que se espera de ellas, cuéntales lo que no están alineadas, cuéntales lo que se pueden llevar. Y después cada uno decide. Entonces, yo también veo como amor el permitir que una persona que no está a gusto en un sitio, que se está resistiendo, que en el fondo sufre y seguirá sufriendo, le ayudemos a encontrar otro camino, ¿no? Después viene lo difícil, que es cómo haces eso, ¿no? Cómo eres capaz de mirar a los ojos a una persona con la que has trabajado cerca, has generado una conexión emocional y decirle, hasta aquí Nieves, ya no podemos seguir juntos, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta, no? Esto es como Espero que si no te me lo gusta una digas a mí. pareja. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuánto nos cuesta eso, no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, como no nos cuesta mucho, pues no lo hacemos. Cuando a mí me ha tocado despedir con amor, yo hablo de despedir con amor, para mí ha sido muy difícil, pero sinceramente me he quedado muy tranquilo, ¿no? Y muy lleno, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Pues mira, yo no sé, supongo que habrá muchas formas. Yo te puedo contar cómo yo lo hacía, ¿no? Cómo yo lo hago. La primera es, tienes que dar una oportunidad a las personas para que sepan de que no están en el sitio, que no están desarrollando la labor, no están haciendo de la forma adecuada. Y además de contárselo, les tienes que ofrecer una opción acompañada por la empresa para que puedan, si quieren, con su trabajo, alcanzar otro nivel, ¿no? Si aún así no se consigue, lo que me dice la estadística es que aproximadamente en un 60, entre 60 y 70% de las personas que siguen este proceso, cuando son conscientes y lo ven, son capaces de hacerlo, ¿no? Pero pues nos queda entre un 30 y un 40 que o no pueden o no quieren o lo perciben como lo perciben y no lo hacen, ¿no? Entonces no te queda más remedio que tener que despedirlas. Entonces, claro, te las has de preparar y has de ir como muy tranquilo. Y sobre todo se hace mirándole a los ojos, ¿eh? A mí me han despedido en 2 ocasiones en mi vida y para mí fue muy triste, no porque me despidiesen, sino por el cómo lo hicieron, ¿no? Ni siquiera tuvieron la valentía de mirarme a la cara y decírmelo, ¿no? Era como un trámite que cuanto más rápido y más aséptico, mejor, ¿no? Y yo creo que no me lo merecía, ¿no? Pues, ¿tenéis el despedido? Pues no lo sé, ellos sabrán, pero no de esa forma, ¿no? Entonces, las formas es lo que sí podemos cambiar. Pero claro, para eso necesitas directivos y mandos que sepan autogestionar, que sepan estar, que sepan sostener el que esa persona probablemente se lo va a tomar mal, porque ha perdido un trabajo, ha perdido un salario, y a pesar de que no estaba a gusto, le va a tocar empezar a buscarse la vida, y eso cuesta, ¿no? Entonces uno tiene que poder sostener el que aquí el malo eres tú, aunque tengas toda la razón del mundo, y ese es el papel que te toca, ¿no? Y sí es cierto que en los casos en que yo lo he tenido que hacer, con el tiempo coloca las cosas en su lugar. Esas personas que fueron despedidas con amor, con el tiempo, algunos 6 meses después, otros un año después,
en algún momento cuando me los he vuelto a encontrar, me han dicho, ahora entiendo lo que hiciste conmigo y de alguna forma te lo agradezco, ¿no? A pesar de que en ese momento no supe verlo, ¿no? Entonces, esto es despedir con amor, ¿no? Muchas gracias. Qué reto, qué reto. Parece así como Mm, sencillo, pero bueno, luego como tú dices hay que sostenerlo, ¿no? Es Que es muy una difícil, palabra Nieves. muy difícil, Sí, sí. sí. Yo recuerdo Eh, una de las ocasiones que me afectaba especialmente porque era una persona que yo apreciaba mucho y en una reunión que duró 40 minutos, ¿no? Cuando yo terminé, salí con una lumbalgia, ¿no? Claro, estas son las cosas que es el precio emocional de lo que estás haciendo, ¿no? Y cómo lo estás haciendo. ¿Cuáles son los ingredientes de los directivos o de los mandos intermedios Mm. o de los empresarios con alma? Yo creo que la primera es conciencia, ¿no? Sin conciencia no se pueden hacer las cosas o las hacemos de forma automática, ¿no? Simplemente por hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que la primera característica es que son muy conscientes, ¿no? Y esa conciencia emerge por distintos motivos. Yo me he encontrado personas que han tenido algún quiebre importante en su vida, ¿no? Pues recuerdo uno que eran una empresa que eran dos hermanos, forman su empresa, una empresa de éxito, cientos y pico personas, y en un momento determinado uno de los hermanos tiene un accidente y queda muy mal y al cabo de 4 meses muere. En ese tránsito pasaron cosas por la cabeza del segundo hermano, ¿no? Y cuando muere el hermano decide que él quiere una empresa donde la felicidad de las personas cuenten de otra manera. Entonces, ese emerger de la conciencia a veces sucede por un trauma fuerte, ¿no? Y en otras porque la persona se ha trabajado, ¿no? Se ha trabajado internamente, se ha autoconocido eh, y ve la vida desde un prisma mucho más humanista, no tan automático, ¿no? En los tiempos que corren todo es muy rápido, no tenemos tiempo, todo es inmediato, ¿no? Y parece que la calma, la serenidad, la conciencia no está presente, ¿no? La segunda, te diría que además de ser muy conscientes, esta conciencia les lleva al agradecimiento, ¿no? Porque cuando eres muy consciente de las cosas, buenas y malas, también despiertas la generosidad, ¿no? Y la generosidad se expresa, una de las formas es dando las gracias, ¿no? Para dar las gracias a alguien lo tienes que haber visto, tienes que haberte fijado en lo que hace. En el mundo de la empresa las gracias se dan con los resultados, ¿no? Y los resultados es el fruto de una labor enorme que no se ve. Y ahí es donde está el esfuerzo, ¿no? Sin ese esfuerzo, sin esa dedicación, sin esa pasión, sin ese tiempo, sin todas esas cosas, sin esa eh, innovación de las personas y los equipos, no se conseguirían los resultados. Entonces, las personas que tienen alma o las empresas que tienen alma trabajan, tienen una característica, es que desde la conciencia son capaces de ver todo ese trabajo y reconocerlo. Y ahí empieza a aparecer la magia, ¿no? Cuando te empiezan a reconocer aquello que haces, pero no los resultados, lo que sucede es que empiezas a repetir más aquello, ¿no? Empiezas a mejorarlo. Y cuando mejoras aquello que haces, terminas obteniendo los resultados. O sea que es un elemento importantísimo, ¿no? Y este agradecimiento está vinculado a la generosidad. Normalmente en la medida que pueden, reparten, pagan unos salarios adecuados, ¿no? Porque claro, yo también veo empresas que se suben al carro de la felicidad o empresas con alma, pero como elemento manipulador, ¿no? Y esto es un espejismo que dura muy poquito, ¿eh? Porque al principio puede ser muy atrayente, pero cuando ya te sumerges, en poco tiempo las personas se dan cuenta. Entonces el efecto es totalmente contrario, ¿no? Eh, entonces, esa tercera característica sería la generosidad, ¿no? Generosidad en el sentido de, no te estoy diciendo que va a tirar la casa por la ventana, es consciente de su organización, pero también es consciente que las personas van a trabajar con un afán de poder sostener su vida, ¿no? Y de ganarse la vida, ¿no? Yo te daría una cuarta y es el desarrollo. Apuestan de forma clara y sostenible y continuada por el desarrollo de las personas y los equipos que tienen en su organización, ¿no? Entienden que un trabajo
tiene un salario, pero un trabajo es mucho más que un salario, ¿no? Un trabajo es una emoción, un vínculo, un compromiso y por tanto un desarrollo, ¿no? Y lo que hacen es que cuidan a sus personas para que el tiempo que estén con ellas no solo estén lo mejor posible y rindan lo máximo, sino que también crezcan, se desarrollen y puedan ser personas, ¿no? Jaume, en toda tu trayectoria, ¿has sido testigo de cambios significativos, de transformaciones profundas y verdaderas de la cultura de las empresas? Sí, te voy a decir que sí, Nieves, porque yo me he dedicado muchos años. O sea, Lo sé. cuando yo empecé, claro, yo empecé esto en el 2000, en el 2000 y poco, ¿no? Con mi equipo de ventas, ¿eh? Y cuando vi que funcionaba, pues bueno, yo llegué a tener un equipo de ventas en InfoJobs que eran más de 100 personas y funcionaba. Entonces un día me nombran director general y entonces fue mi oportunidad para eso que funcionaba en el equipo comercial, llevarlo a toda la organización con distintos perfiles. ¿Y qué sucedió? También funcionó. Y ahí empecé a dar conferencias para hablar sobre la felicidad en la empresa y te hablo del año 2011, ¿vale? O sea, nadie hablaba de eso, pero yo ya lo había llevado a cabo. Nos habíamos equivocado en muchas cosas, pero en otras acertamos. Y a partir de ahí en esas conferencias venían empresas y me decían, ¿me puedes ayudar? Porque yo quiero hacer algo parecido en mi empresa, ¿no? Y empecé a hacer consultoría acompañando a empresas. Entonces, he visto, ¿no? He visto cómo hay empresas que se transforman, pero lo bonito no es que solo se transforma la empresa, se transforman las personas, se transforman las relaciones que hay dentro, ¿no? Yo me río muchas veces porque hablan de el engagement, ¿no? El engagement del empleado, ¿no? El engagement del empleado es muy sencillo. Hay muy pocas cosas que si las haces van a tener engagement, ¿no? Pagarle un buen salario, eh, ayúdale a que se desarrolle, ponle retos que le ayuden a crecer, pero que no los ahoguen, y genera vínculos emocionales dentro. Los vínculos emocionales es ser humano, ¿no? Y por tanto, cada vez que he visto una empresa que se transformaba, a su vez se transformaban las personas, ¿no? Y eso es para mí es lo más potente que hay, ¿no? Incluso de vez en cuando recibo alguna llamada o algún mail, ¿no? O algún LinkedIn de alguna persona que ha estado en una empresa y han pasado los años y me dice, me escribe, ¿no? Y me dice, fíjate, estoy haciendo tal cosa y te tengo que dar las gracias porque todo ese trabajo que hicimos contigo me sirvió para, wow, esto es lo que a mí me llena, ¿no? El saber de que estoy dejando una huella que muchas veces no soy ni consciente, pero que está ahí, ¿no? Y que facilita el que otros puedan seguir esa andadura. ¿Te has encontrado con casos donde pues, no se haya terminado de cristalizar? Sí, hay muchos casos de estos, Muchos porque casos. hay muchos casos y normalmente las grandes barreras para mí son muy claras. La dirección o la propiedad, porque en este país hay muchas empresas familiares, ¿no? Muchas empresas familiares que me han venido a buscar y empezamos un proceso y llega un punto en que o la propiedad o la dirección no está dispuesta a cambiar, no está dispuesta a ir un poco más allá. Y entonces no se puede terminar de cristalizar, ¿no? Si tenemos que transformar una organización, tenemos que empezar con los de arriba. Entonces yo me especialicé en trabajar con comités de dirección. Porque si no, lo que hacíamos abajo era generar pequeños espejismos, ¿no? Pequeños espejismos con unas limitaciones enormes, que estaban bien para esa área, para ese grupo, pero que no podían progresar, ¿no? Y entonces yo me di cuenta enseguida de eso y me he especializado en esto, en trabajar con directivos y mandos para que desde arriba, ¿no? Y cuando desde arriba hemos avanzado suficiente, entonces es muy fácil, ¿no? En una empresa los directivos son dioses, aunque no lo quieran ser, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en InfoJobs, en el año 2010, cuando me nombraron director general, abrí un espacio de diálogo con los trabajadores, ¿no? Evidentemente, lo primero que hice fue sacar todas las salas de reuniones, no había las salas, o sea, los despachos no había despachos. Y yo el primero, ¿no? Y entonces genera un espacio de apertura regulado para que cualquier persona pudiese venir a hablar con el director general de cualquier cosa, ¿eh? Y recuerdo una persona, se llama Esther, que tardó 1 año y medio. Y el día que vino me dijo, ostras, me ha costado mucho, Jaume, venir, ¿no? Porque
eres el director general, ¿no? O sea, te veía como, uy, eres una persona, yo soy una persona como tú, lo que pasa es que me ha tocado un rol distinto al tuyo, ¿no? Pero esa mirada de las personas hacia la dirección es fundamental. Entonces, aquellas organizaciones que no terminan de florecer es porque arriba no se lo permiten, ¿no? Y hay muchas, Puede- ¿eh? Hay muchas, sí, yo Mm, me he encontrado ahí por el camino unas cuantas. Sobre todo, precisamente familiares, empresas familiares mm. que al pasar el testigo, algunos han querido cambiar, otros no, y al final había un problema en la dirección general y no, era imposible. Y En la empresa muchas familiar, veces, sí, dime, dime. muchas veces apuntaban hacia los trabajadores, Claro, claro, se quejaban, ¿no?, de los mucho más trabajadores. fácil, ¿no? Sí, Mucho más sí, fácil, necesitas más motivación, necesitas sí, sí, que estés con ellos, no, es que el trabajo está contigo, sí, sí, en, sí, sí. en el autoconocimiento, en habilidades de liderazgo, de comunicación, Y las pero empresas familiares son entornos muy complejos, ¿no? Yo he trabajado unas cuantas, son muy complejos porque se mezclan, ¿no? Y especialmente si hay más de un propietario. Si hay uno, pues al final trabajas con uno, pero claro, él es propietario, normalmente es propietario, director general, máximo accionista, lo es todo, ¿no? Y es como su criatura. Entonces, eh, ellos quieren, pero a veces no quieren suficiente, ¿no? Quieren primero ser exactamente. ellos, ¿no? Sí, y un líder está para servir, ¿no? Entonces, Sí, hacer ese cambio yo soy el propietario, el dueño, el director general, máximo accionista, pero estoy para servir a mi empresa y cuando la sirvo, ella me dará los frutos. Ese cambio requiere un tiempo. ¿y puedes reconocer algún patrón o algunos valores que se repitan o que hayas detectado que son funcionales, que lo repiten estos líderes? Aparte de los 4 ingredientes que has comentado de Mm. conciencia, gratitud, generosidad y apuesta por el desarrollo. Mira, la confianza es uno de los valores que acostumbra estar, ¿no? Claro, la confianza permite la libertad de expresión, ¿no? La permisividad. Lo contrario de confianza es control, ¿no? Entonces, claro, si no tengo confianza, que tengo control. Si tengo control, te tengo apretado en un espacio delimitado que no te dejo mover, ¿no? Entonces, la confianza es uno de ellos. Eh, Más valores que pueden ser comunes. Yo no he encontrado ya no he encontrado ninguno más. Este para mí es el básico. Después ya cada uno tiene los suyos, ¿no? Y va muy vinculado al negocio que tienen normalmente. Eh, y a la historia del propio negocio, ¿no? Si es una empresa familiar, pues los valores que tenía el propietario en su momento, o si es una empresa ya no familiar, pero que hay un director general, a la historia de la compañía de alguna forma, ¿no? No te sabría decir ninguno más allá de así comunes, que digas, no, lo he visto en más de uno, ¿no? Antes he nombrado uno que era la generosidad, ¿no? Eh, si esto se considera un valor, y que para mí sí lo es, pues la generosidad está allí, ¿no? También, pero no te sabría encontrar ningún otro más. Jaume, en tu trayectoria has estado siempre en el mundo de los negocios. Mm. ¿Cómo descubriste este camino humanista y del alma? Mira, la historia es muy bonita para mí. En el año 2000, yo paso a trabajar para una compañía multinacional que se llamaba KPN Quest. Era una joint venture entre una americana, que es Quest, un operador americano, y un operador holandés, que se llama KPN, que es la telefónica holandesa. Y el proyecto consistía en una red de fibra óptica extensa en toda Europa. Entonces, cuando yo aterrizo allí, lo primero que me hacen es que me ponen un coach, ¿no? En el año 2000 me dicen, mira, te vamos a poner un coach. Y un coach, pero ¿para qué quiero un coach? No sabía lo que era, ¿no? Y me lo ponen. Y entonces tuve un proceso de 6 meses donde yo me di cuenta que esas personas había una metodología detrás. Y lo que hicieron conmigo fue mágico, ¿no? O sea, me ayudaron un montón, ¿no? Pues yo empecé a meditar en ese momento, bueno, aprendí muchísimo de mí, fui capaz de tener y cambiar mi forma de actuar. Entonces, cuando terminamos el proceso, yo les pregunté, ¿no? Detrás de lo que hacéis, he intuido que hay una metodología, ¿no? ¿Y qué hay? Entonces me dijeron varias cosas. Me dijeron, mira, esto es Gestalt, esto es Enneagrama, esto es eh, PNL, esto es coaching, esto es sistémica.
dijo, pues yo esto a mí me interesa. Entonces a partir de allí empecé a formarme para mí, para gestionar mi vida. Y lo que empezó a pasar es que conforme gestionaba mi vida y adquiría nuevas herramientas, estas herramientas las empecé a incorporar a los equipos que dirigía y estas herramientas funcionaron. Y en ese proceso, pues fui adquiriendo una mirada diferente, porque en ese momento no había nadie del mundo de la empresa formándose en estas cosas, ¿no? Básicamente eran terapeutas, había gente de acompañamiento PADES, ¿no? Que son las unidades que acompañan en los últimos momentos vitales a las personas. Había algunas personas del mundo de la educación, pero no había nada de empresa, ¿no? Y entonces me descubrieron un mundo totalmente nuevo, ¿no? Y lo que intenté fue llevar este mundo con esas herramientas al mundo que yo estaba, que era el mundo de la empresa. Durante muchos años estuviste trabajando, bueno, primero como director de ventas en InfoJobs y luego como director general. Sí, Creaste una cultura de empresa totalmente innovadora en este sentido, transformándola y llevándola a que fuera una empresa con alma, a pesar de que seguro que muchos podían temer estas iniciativas como medidas antieconómicas, ¿no? A corto plazo parece que no tiene mucho sentido, a largo plazo se empiezan a ver los frutos y los resultados, pero apostaste por humanizar. Y los buenos resultados vinieron de la mano, que es lo que sí, hablábamos, sí. has sido testigo de ello. Y ahora trabajas como advisor y como mentor. Eres director general de la Fundación para la Transformación del Tejido Empresarial, Global Future of Work, y también director general de la Escuela de Formación Online Soft Skill, Liderazgo y otras competencias, ¿no? Sí, Videocation.es, exacto. Sí, sí. ¿vale? Sí, Autor del sí. libro Diseña tu futuro, Mm, Atrévete a ser tú, ser feliz en el trabajo es posible, exacto. Sí. que está en Amazon, que no lo habíamos dicho antes, pero para que nos esté escuchando y quiera conocerte más y conocer toda tu trayectoria y cómo has implementado este tipo de herramientas, pues ahí tiene también tu libro. Y Sí, te quería preguntar, bueno, perdona, cuéntame. sí, dime. No, el libro recoge la experiencia de transformación cultural de InfoJobs. Porque cuando terminé, eh, un par de amigos me dijeron, esto que has hecho aquí deberías compartirlo, ¿no? Y me dijeron, ¿por qué no escribes un libro? Y después de que varias personas más me lo dijesen, pensé, pues si me lo dicen es porque será interesante. Entonces lo escribí y fue muy curioso porque justo cuando decidí ponerme a escribir, me llamó una editorial para ofrecerme escribir un libro. Y dije, pues mire, ya lo tengo en la cabeza y es este. Y entonces ahí se cuenta cómo se transformó, qué hicimos, se da la visión no solo la mía, sino se recoge la visión de distintas personas de distintos niveles, ¿no? Mandos medios, directivos, personas trabajadoras sin llevar equipos, cómo lo vivieron, etcétera, etcétera, ¿no? Y se da herramientas muy claras de cómo hacerlo. Y bueno, fuiste un visionario con el tema de las empresas con alma, humanizando a la empresa, y también con la transformación digital. Bueno, la transformación digital, yo Que luego ha llegué, venido la pandemia y he dicho, mira. la transformación digital, yo llegué a InfoJobs en un momento donde todo el mundo salía del mundo online, ¿no? O sea, era ir contracorriente. Pero a mí me apetecía ir contracorriente, ¿no? Y me salió bien, ¿no? Fue algo que funcionó. Y eso me permitió tener, pues, desde el año 2002 hasta el 2017, pues 15 años de lo que es tanto desarrollo de negocio como mirada estratégica, ¿no? Yo formaba parte del top 40 de Schibsted y formaba parte de un board internacional de varias empresas, entonces siempre digitales. Entonces todo eso te da un bagaje enorme en el mundo digital, ¿no? Y el mundo digital no es solo tener tecnología, ¿no? A veces se confunde, ¿no? Compro tecnología y soy digital. No, no. El mundo digital es de cambiar la forma de pensar. Lo que pasa es que hasta que no te sumerges, no eres capaz de verlo, ¿no? Actualmente estoy en un proyecto que se llama Videocation, donde para mí, cuando me lo contaron, vi perfectamente que volvía a ser un elemento disruptivo, ¿no? Nosotros hablamos de cómo lograr que las empresas, como ente, como unidad, sean capaces de aprender continuamente, colectivamente y colaborativamente. Entonces, eso es una transformación enorme del concepto de aprendizaje, tanto individual como organizacional. Y lo estamos trayendo, ¿no? Es una empresa noruega. Los países nórdicos van unos años por delante de lo que va a suceder aquí.
y entonces lo hemos traído a España para, a través de unos contenidos y una metodología determinada, maximizar el aprendizaje en un mínimo de tiempo. No hay tiempo en el mundo digital que vivimos. El poder reservar media hora para hacer algo es un lujo. Entonces tenemos que buscar fórmulas más que nunca para aprender de forma rápida, pero sin que nos estresen las agendas. Y eso es lo que hacemos. O sea, que el mundo digital está ahí. Ahora viene una nueva revolución, que es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? ChatGPT está en voz de todo el mundo y eso va a transformar, va a transformar todo, ¿no? Yo tengo un hijo que se dedica a temas de producción biográfica, ¿no? De vídeos y fotografía. Y hoy justamente le enviaba un artículo que habla sobre cómo ChatGPT, la última versión, ya es capaz de producir imágenes, incluso vídeos, casi de calidad real, ¿no? Que es difícil de empezar a distinguir. Eso significa que en un año, 2 años máximo, eso será una realidad. Por tanto, su trabajo se va a ver alterado seguro, ¿no? Pero igual que el suyo, habrá muchos más, ¿no? Entonces, hay una revolución que está por venir. Por eso, en este mundo tan digital, las personas tenemos que empezar a formarnos en aquello que es diferencial, que son nuestra alma, nuestras emociones, nuestra forma de relacionarnos. Eso es lo que es diferencial. Todo lo demás, una máquina lo va a hacer más rápido, mejor, más eficiente que cualquier ser humano. Y es una batalla que tenemos perdida, ¿no? Por tanto, en la era digital hemos de ser más humanos que nunca. Te iba a preguntar si te va a tocar a ti humanizar también la inteligencia artificial. Uy, esto ya... esto no sé cómo lo van a hacer. Ni idea, Súper no tengo ni idea. desafío. Esto no lo sé. Dios quiera que... Claro, una inteligencia artificial aprende por sí misma, ¿no? Este fin de semana, yo los fines de semana lo dedico a leer muchas cosas. Entonces, este fin de semana leía una noticia que hablaba sobre ChatGPT, donde hablaba sobre que ahora ya no solo es capaz de escribir código, sino que es capaz de probar el código y rectificar el código. Es decir, es capaz de crearse a sí misma. Esto es de locos, ¿no? Lo que eso significa. Entonces, claro, ¿de dónde va a coger la humanidad estas inteligencias artificiales? ¿De la parte buena del ser humano o de la parte mala? ¿No? ¿Cómo la va a usar? ¿La va a usar para el bien o la va a usar para manipular? ¿No? O sea, hay como muchas preguntas y yo creo que estamos en una era muy excitante porque va a transformar la sociedad, nuestras vidas, lo va a transformar todo, ¿no? Yo siempre he sido un gran apasionado de las lecturas de robots y tecnológicas, ¿no? Entonces ahí están todos los libros de pues, la Fundación, Yo Robot, etcétera, donde allí se habla de las leyes éticas de los robots, ¿no? Entonces, yo creo que un gran temazo que tenemos sobre la mesa hoy en día con la inteligencia artificial es toda esta parte ética, toda esta parte de humanizarla, porque si no se nos puede ir de las manos hacia algo totalmente incontrolable, ¿no? Hacia Terminator, Claro, sí, por aquí hay ejemplo. como dos extremos, ¿no? Un Terminator o una sociedad tecnológicamente muy avanzada pero que tiene alma, porque si no, Ojalá que sea esa. ojalá, ojalá. ¿Cómo te imaginas tú el futuro o el mundo en 10 años o 20 años? A mí me gusta imaginar la parte buena, me gusta imaginar que por fin la tecnología sirve para compartir los beneficios, ¿no? Un mundo más equilibrado, ¿no? Aunque aparentemente ahora se está produciendo todo lo contrario, ¿no? La tecnología está polarizando las sociedades, está polarizando la riqueza. Si tenemos una mirada sistémica, las polaridades se atraen. Por tanto, estas diferencias posiblemente, o esta es mi mirada a medio plazo, van a compensarse. Y eso que hoy separa, después va a unir, ¿no? ¿Para qué? Para que, si lo ves globalmente, esto quede equilibrado, es el equilibrio de la vida. Entonces yo me imagino como una sociedad donde las máquinas realmente nos sirven, donde el ser humano ha crecido, se ha desarrollado, y donde tiene más tiempo para estar consigo mismo y crecer humanamente, porque uno de los problemas que hemos tenido como especie es que en la historia de la humanidad no siempre hemos tenido el tiempo necesario para crecer, ¿no? Y ahora que lo tenemos, mucha gente en vez de dedicarnos a crecer, nos dedicamos a, a perder nuestro tiempo, ¿no? A entretenernos, a distraernos. Yo creo que esto es como volver al origen, ¿eh?
Si solo nos distraemos, no evolucionamos como especie. Sobrevivimos, pero no evolucionamos, ¿no? Por tanto, me imagino que esas máquinas nos permiten trabajar menos horas, nos permiten personas más humanas, nos permiten tiempo de conocernos, de trabajar con nosotros, nuestro interior, y eso genera una sociedad más equitativa, más humana, más amable, más tranquila, ¿no? Mientras que, fíjate que ahora estamos yendo como a la inversa, ¿no? Cuanto más tecnología, más presión, más aceleración, menos humanos somos, menos tiempo tenemos para nuestros amigos, nuestras familias, nuestras parejas, para nosotros mismos. Estamos yendo en dirección contraria, pero eso tiene que cambiar. Así es como yo me lo imagino. Ojalá que Dios te oiga. Que Dios, inteligencia artificial. Volviendo a ti, ¿tú cómo gestionas el tiempo? ¿Cómo lo haces para estar activo en LinkedIn o en escribir artículos? Y luego también tener tiempo para ti, tener tiempo para tu equipo, para tu familia. ¿Cómo lo gestiona Jaume Agut? Yo me lo reservo en mis agendas. Lo que no está en mi agenda, porque no tengo tiempo de pensar en tantas cosas, ¿no? Entonces, igual que yo tengo una suerte enorme, ¿no?, en mi vida, y es que mi trabajo siempre me ha gustado. Y eso sí, cuando no me ha gustado, he cambiado de trabajo, ¿eh? También es a decir, ¿eh? No he sido conformista. Pero eso significa que los lunes para ir a trabajar nunca ha sido un problema, ¿no? Y si un día tengo que alargar más horas, no ha sido un problema. Entonces, el problema que tengo yo es a la inversa, ¿no? ¿Cómo me reservo espacios para estar conmigo, para estar con mi familia, con mis amigos, etcétera, para leer? Y entonces tengo como pequeños espacios de reserva. Entonces yo tengo muy claro, pues a una hora determinada cierro y lo dedico pues o a leer, me gusta mucho leer, lo dedico a buscar por internet información o estar en las redes. Hay redes que son muy potentes para aprender cosas. Para mí esto ha sido un must, ¿no? Yo recuerdo mi primer trabajo, yo siempre pensé, tengo que ganarme la vida, pero tengo que aprender algo. De forma que el día que deje ese trabajo, porque un día lo voy a dejar, no solo me lleve el salario que he ido recogiendo, sino que mi currículum, mi experiencia, haya aumentado. Porque si no ha aumentado, no conseguiré un salario más alto. Y la verdad es que la vida me ha tratado bien, ¿no? Yo empecé vendiendo, llamando puertas, picando puerta por puerta, y he llegado a ser director general. Entonces, muy mal no me ha ido, ¿no? Pero eso sí que ha sido muy importante, ¿no? No solo es el salario, es qué voy a aprender allí, ¿no? Incluso cuando yo me desarrollé una buena parte de mi carrera en el entorno tecnológico, y el día que me fui a Internet fue una renuncia, ¿no? Yo dejaba un mundo seguro donde yo era de los primeros, tenía un prestigio, tenía un salario, tenía un puesto, y renuncié a todo eso para entrar en una cosa nueva que se llamaba Internet en el año 2002 y que nadie creía ya porque no se habían perdido los dineritos, ¿no?, que la banca había puesto. Y me fue bien, ¿no? Entonces, ¿cómo me lo hago? Eso sí, tengo que tener un tiempo para mí. Primero, reservando un tiempo para mí. Yo medito todos los días, por ejemplo, por las mañanas. Me levanto, construyo hábitos, me levanto, medito, me ducho, desayuno. Después de desayunar, tengo que aprender algo. Entonces voy a Videocation y todos los días veo una lección de 4 a 6 minutos y aprendo conceptos nuevos. Conceptos que a veces aplico y a veces no, pero me hacen pensar y me musculan la forma de aprender. Y cuanto más lo hago, más fácil me es aprender. Es como un efecto bola de nieve, ¿no? Me reservo los fines de semana para estar en familia. Procuro hacer deporte y andar todo lo que pueda. Pero me los voy reservando, ¿no? Y he aprendido como a contenerme, ¿no? Que yo creo que es a poner límites, sería la palabra, ¿no? Cosa que antes, Autolímites. sí, a ponerme límites, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Y decir, no, tengo suficiente. Y esto es muy difícil hoy en día, ¿no? Yo veo en organizaciones en las que estoy colaborando la dificultad que tienen, por ejemplo, con la gente joven, ¿no?, que lo quiere todo inmediato, rápido y no tienen paciencia, ¿no? Entonces, tienes que darte tiempo, ¿eh? Y poner tus límites y saber poner límites, porque las cosas requieren su tiempo. Y así es como lo hago, ¿no? Y sobre todo, intentando disfrutar de lo que la vida me trae, ¿no? Si algo he aprendido es que la vida, una cosa son los planes que hacemos y la otra es lo que la vida te trae. Cuando aprendes
a lo que te trae la vida, poder disfrutarlo en la medida de lo posible, la vida te va mejor, ¿no? Aunque a veces sean cosas que no sean muy buenas, ¿no? Pues a mí me han despedido cuando no lo esperaba, a mí me han anunciado un proceso de cáncer cuando no tenía ningún indicador de que eso fuese así. Entonces, en esos momentos críticos, o puedes ir por el camino difícil o por el camino de, bueno, pues acéptalo, y desde la aceptación vamos a vivirlo lo mejor que pueda y vamos a ver qué puedo sacar de bueno, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental para todo lo que hagamos en la vida, ¿no? Y así con eso yo me voy ordenando, ¿no? Intento ese equilibrio, ¿eh? Tener un poco de todo, ¿eh? No mucho de nada, pero, pero sí un poco de todo. ¿Qué es la felicidad para ti? Hemos hablado del amor, lo has definido, ¿y la felicidad? Es muy difícil de describir qué es la felicidad. Te puedo decir cuándo la siento, ¿no? Eh, la siento cuando camino consciente por un bosque a primera hora de la mañana con ese aroma que suelta, ¿no? O cuando en verano me levanto temprano para ver la salida del sol en el mar y después bañarme, ¿no? Y esa paz que me envuelve, eso es felicidad. Felicidad es cuando a mi mujer le vuelvo a decir que la quiero, ¿no? Le cuento el porqué. O cuando abrazo a mi hijo y siento que es mucho más que una relación de padre e hijo. Eso es felicidad. Felicidad es cuando voy a trabajar a una empresa a acompañarla y al cabo de un tiempo veo cómo aparecen más sonrisas, cómo ellos han crecido y cómo están floreciendo. Eso es lo que me hace fe. Esas cosas son, ese sentimiento que emerge es de felicidad. Y para intentar dar alguna descripción, sería eso que sentimos con un vínculo con algo más, al menos en mi caso, ¿no? Mi vínculo con la naturaleza, mi vínculo con mi hijo, con mi mujer, mi vínculo con un amigo, ¿no? Hace poco una persona que estuvo trabajando conmigo en InfoJobs me llama un día y me deja un mensaje, me dice, Jaume, no eres consciente todavía del impacto que tuviste en nuestras vidas, ¿no? Hoy este hombre es emprendedor, ha tenido éxito en una empresa, la ha vendido por una fortuna y el hecho que se acuerde años después y me deja un mensaje como este, eso para mí es felicidad, ¿no? Entonces, la felicidad está vinculada a lo que hacemos con, por y para otros o otras cosas, ¿no? ¿Dirías que está unido también a la experiencia de espiritualidad? Yo la asocio. Yo no puedo sacar una cosa sin la otra, ¿no? En ese proceso de transformación que yo viví, nació en mí una espiritualidad, ¿no? Durante casi 12 años, una de las cosas que yo hacía cuando trabajaba en entornos, claro, trabajar en InfoJobs, por ejemplo, como director general, es un entorno de alto estrés, de mucha presión. Era una organización de 300 personas en España, 70 personas en Italia. Y lo que hacía era, para hacer ese equilibrio, hacía 2 retiros al año de fin de semana de meditación en silencio, uno en primavera, otro en otoño, y en verano me reservaba 15 días para hacerme un retiro en Nepal o en India con el Dalai Lama, ¿no? Y ir a las enseñanzas. Ahí es donde para mí se mezcla todo, que es el negocio con las personas, con la felicidad y con la espiritualidad, porque todo va junto, no tiene por qué ser elementos que están separados, ¿no? Eso es una falsa creencia, ¿no? De que las cosas han de separar. No, primero soy persona, después soy profesional y en una empresa es lo mismo, ¿no? Y además soy espiritual, ¿no? Somos un alma que encarna un cuerpo, ¿no? Entonces yo creo en estas cosas y conforme me he ido descubriendo, las emociones que me han embargado han sido enormes, ¿no? Y por tanto, para mí sí, va conectado. ¿Qué consejo le darías desde aquí a aquellos directivos o a aquellos CEOs o emprendedores que están pasando por dificultades y que a lo mejor se están solamente enfocando en los resultados o en los obstáculos, también en la crisis que se está viviendo?
desde este lugar donde se conecta lo humano, lo terrenal, que son los negocios, las ventas, el dinero, con lo divino, ¿no? Con lo que va más allá, que tiene que ver con el amor, con la felicidad. Yo les diría primero que se diesen la oportunidad, ¿no? Muchas veces los directivos no nos damos la oportunidad, ¿no? Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, para eso nos han formado, nos pagan, y no nos damos la oportunidad de probar cosas nuevas, ¿no? Y lo segundo que les diría sería, que antes ya te lo he dicho, una cosa son tus planes y la otra es la vida, ¿no? Eh, Y lo bonito es que la vida encaje en tus planes en la medida de lo posible, pero no siempre es así. Entonces, la vida está por encima de cualquier plan que tengas, ¿no? Eh, yo no sé, seguro que todo nos ha pasado, momentos donde nuestros planes se han ido al traste por cosas inesperadas, ¿no? Pues yo recuerdo un plan que tenía con mi mujer para hacer un viaje que llevábamos tiempo planificando de una semana y 5 días antes el papá de mi mujer pues lo tuvieron que ingresar y se canceló, ¿eh? Entonces, la vida es así, ¿no? Eh, si te das la oportunidad de aceptarlo y vivirlo desde otro lugar, es como surfear las olas, ¿no? No meterte dentro, ¿no? Entonces intenta surfearlo y surfearlo es aceptar lo que hay y ser capaz como de elevarte un poquito, ¿no? Sobre lo que sucede, a pesar de que la ola te puede revolver y te va a revolver posiblemente, ¿no? Pero durante un tiempo puedes cabalgarla y después cuando ya te haya revuelto ya ha pasado y después te vuelves a levantar y vuelves a subir la tabla. Entonces lo que les diría es eso, ¿no? Y sobre todo que mirasen hacia adentro, ¿no? Los directivos estamos tan acostumbrados a mirar hacia afuera que nos olvidamos de nosotros, de nuestra alma, de nuestra conexión, de nuestra vida, ¿no? Si algo he visto también es que en aquellas empresas que ha habido éxito en florecer es porque te hablaba antes de la conciencia. Y esa conciencia muchas veces viene por un malestar enorme del directivo, ¿no? Un malestar, una presión, ¿no? Incluso en algunos casos han llegado a tener enfermedades que les han imposibilitado durante un tiempo, ¿no? Y al volver, algo ha cambiado en ellos, ¿no? Entonces, mírate hacia adentro, mira tu familia, mira tu vida. Eso es lo que cuenta, no cuentan los resultados. A mí no me recuerdan, las personas con las que he estado no recuerdan que ese año crecimos un 150%. Lo que recuerdan es el cómo nos tratamos, esas pequeñas vivencias que tuvimos, esas risas, ese abrazo, esas cosas humanas, ¿no? Lo que pasa es que esta sociedad nos ha metido en la cabeza el dinero, dinero, dinero y nos hemos olvidado de vivir, ¿no? Totalmente. Nos hemos olvidado de vivir. Luego estamos hablando de los directivos, ¿no? Que parece que les cuesta más reencontrarse con su alma y desde ahí moverse en el mundo. Pero yo vengo también del otro lado, que es el mundo del yoga, de la espiritualidad. Y también yo me siento un poco como un puente, ¿no? Entre los dos mundos, pero conociendo también a mis colegas del mundo espiritual, también veo muchos prejuicios en ellos y piensan que en la empresa solamente hay tiburones y malas personas y la gente se esclaviza o se prostituye por un sueldo. Y yo también me he encontrado con muchísimo amor y con muchísimo compañerismo y muchísima conciencia dentro de las empresas. Sí, 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 sí. Qué fuerte. Ahora porque existe ese amor. Existe totalmente. Otra cosa es que no son capaces de ponerle esa palabra, ¿no? Le ponen otras, ¿no? Yo recuerdo que yo sigo hablando de felicidad. Yo empecé a hablar de felicidad en la empresa en el año 2010, después de que esto ya se veía que funcionaba. Y había gente que es que se les ponía los pelos de punta, ¿no? Al hablar en felicidad en la empresa, pero ¿qué dices, no? Eh, es la dificultad de sostener esas palabras, ¿no? Y lo que eso implica, ¿no? Pero sí que hay amor, hay compañerismo, hay muchas cosas bonitas, pero también hay muchos intereses, hay muchas personas que empujan sin tenerte en cuenta, porque lo que importa es que yo sobreviva, ¿no? El que yo crezca, el que yo me desarrolle. Claro, una de las cosas que tomé cuando cogí la dirección general y también como parte de esa desintoxicación fue, tomé 2 decisiones importantes, ¿no? Una, como director general tenía que ir a una serie de eventos representativos del mercado, del mundo empresarial en el que estábamos, ¿no? Para hacer equilibrio a esta vida y a donde yo vivía y cómo vivía, pues empecé a hacer 2 cosas. Una, empecé a ir a cenas y comidas de emprendedores. En el año 2009 había una ebullición de emprendedores
en España, ¿no? Entonces empecé a ir a emprendedores, sobre todo de los que eran emprendedores con impacto. Y ahí se veía una conciencia distinta y eso me servía para ver otra mirada del mundo, ¿no? Y lo segundo que empecé a hacer fue empecé a trabajar acompañando y en algunos casos mentorizando empresas del tercer sector, ¿no? Empresas del tercer sector, ONGs, empresas de servicios de desarrollo donde las personas trabajan por salarios muy bajos pero están muy comprometidos con su trabajo y eso me daba un equilibrio, ¿no? Igual que me iba a hacer un retiro espiritual, y lo que sí vi es que en ese tercer sector había como una inadversión a generar dinero, ¿no? A parecerse al mundo de la empresa. Y los dos extremos son malos, ¿no? Tan malo es la empresa que solo piensa en el dinero y no piensa en las personas, como igual de malo es la empresa que solo piensa en las personas y no piensa en el dinero. Porque si no hay dinero, la empresa muere. Y si la empresa muere, esas personas no tienen trabajo. Entonces, es un equilibrio. Hemos encontrado un equilibrio, ¿no? Lo que pasa es que históricamente hemos estado así. Solo el dinero a las personas no importaban. Entonces, tenemos que llegar a un equilibrio sano, donde en ese equilibrio las fuerzas se retroalimentan. Las personas generan el éxito económico y el éxito económico alimenta el desarrollo de las personas. Y esto es un ciclo que se va perpetuando, alimentándose positivamente, ¿no? Ese es el camino que yo creo que ambas partes tienen que seguir, ¿no? Te propongo un juego, Venga. ¿vale? Y es el de terminar la frase, Uh-huh. ¿vale? Bueno, ahora te voy a empezar dando dos opciones. ¿Introvertido o extrovertido? Introvertido. ¿Emocional o mental? Un poco de cada. El pensamiento que más repito en mi cabeza al cabo del día es: Soy humano. ¿me hace reír? Me hace reír las cosas sencillas, lo inesperado. ¿Me conmueve? Me conmueve la verdad del ser humano cuando la veo en acción, porque es inmensa. Muchísimas gracias. Nos A ti, despedimos Nieves. de un hombre consciente, profundo, sensible, espiritual, que cambia no solo empresas, sino vidas. Apuesta por humanizar, por el alma grande del ser humano. Su movimiento por el amor mueve al mundo es un gran impulso que nos inspira a muchos. Jaume Gurt, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nieves, a todos vosotros por estar allí y feliz día y feliz día. Feliz día y respira. Casi te propongo que meditemos un poco. Hay un vídeo, mira, ya que lo dices, hay un vídeo precioso que se llama Solo respira. No sé si lo has visto. Sí, lo he visto hoy. Es una Subido. joya, Sí, es una joya ese sí. vídeo. Muchas gracias por compartir A cada vosotros, día. Muchas gracias. Hasta a vosotros. pronto.